Bienvenida, Giselle. Bueno, muchas gracias, Raquel. Un placer compartir con vos. 38 años ahora. 38. Sí. Y veíamos intervenciones tuyas de 6 años atrás. Wow, sí. ¿A qué edad empezaste con todo esto? Bueno, yo emprendí desde muy joven. Yo sabía que no estaba hecha para otra cosa que no sea emprender. O sea que desde los 21 más o menos yo ya empecé a emprender. En la medida que fui adquiriendo conocimiento y cosas para ofrecer, para darle al mercado, ahí dije, bueno, puedo ganarme la vida por mis propios medios. ¿Y qué hiciste? Lo primero que hiciste. Lo primero que hice fue, tuve un estudio de diseño acá en Montevideo, web, muy pequeño, y bueno, estaba empezando. Antes de eso me la ingeniaba diseñando flyers, diseñando publicidad y demás, siempre desde el lado del diseño gráfico. Y bueno, y luego me fui a vivir a Argentina en el 2001. Yo soy del interior, así que vine a estudiar acá a Montevideo cuando tenía 17, terminé el liceo acá. Y bueno, esa primera experiencia me sirvió para saber lo que es no trabajar sola, sino que trabajar en equipo, cómo es. Y de ahí me fui a Argentina ya y estuve trabajando para empresas grandes en cuestiones de diseño de packaging, diseño de servicios y diseño de productos, branding. Y más o menos viví 12 años en Argentina. Ah, bastante. Bastante, sí. Bastante. Sí. Porque mi novio, mi marido, ahora sí. es argentino. Ajá. Así que estaba la disyuntiva si nos veníamos para acá, si nos íbamos para allá. ¿Y qué lo decidió venirse para acá? Yo quería volverme. Yo sentía que había aprendido lo suficiente, había estado afuera también estudiando en Europa y demás, entonces yo tenía como una necesidad de querer volver y aportar a mi país con mi conocimiento, desde mi lugar, desde mi granito, haciendo las cosas de otra manera. Así que tenía una convicción. Donde lo que tú planteas con las empresas B son, digamos, algo bastante complejo para los que no hemos escuchado antes estas definiciones. ¿Cómo lo definirías para que todo el mundo entienda? Las empresas B es complejo porque es muy simple. Es como volver a lo básico. Es pensar que nos hemos separado muchísimo de todo lo que son problemas sociales y ambientales. Toda la vida una empresa, además de hacer dinero, tenía un fin social. Y eso se fue separando. Digamos, nosotros como que nos fuimos encapsulando o fuimos siendo más fríos y como que empezamos a fragmentarnos. Dijimos, bueno, una cosa es el trabajo y ganar plata y otra cosa es hacer el bien. Entonces la empresa B lo que hace es unir esas dos patas y teniendo en cuenta que somos parte de la tierra, porque por momentos como que nos olvidamos que estamos acá gracias a la naturaleza y estamos acá conviviendo y en pro de la naturaleza. Entonces eso no está contemplado en la economía, no está contemplado en las leyes, no está contemplado en nuestro quehacer diario. Y las empresas B nacen con esa preocupación. ¿A dónde vamos a llegar si el mundo y la economía la tenemos como hasta ahora, no da abasto y no tenemos en cuenta la finitud de nuestros recursos? Así que así nacen las empresas B, de la inquietud de personas más que nada. Personas que han vivido experiencias fuertes, personas que se focalizaron en un problema porque lo vivieron muy de cerca, o personas sensibilizadas y queriendo emprender de una manera distinta. Que a fin de mes, además de yo tener dinero y llegar con las cuentas y poder pagar y ir escalando, yo además tenga un impacto social y un impacto ambiental. Vamos a hacer la primera pausa aquí. Dale, gracias. Nombre. Wow. Son como patrones los nombres en nuestra familia. Somos de descendencia italiana y yo tenía una tía que se llamaba Giselle. A mí me dicen Giselle en mi casa. Giselle. Giselle. Y bueno, y se ve que le gustó a mi mamá, a mi papá y me pusieron aquí, que mi hija se llama Renata y entonces Renata
tiene una tía en Italia que se llama Renata. Pero me llegó intuitivamente también. Es como uno va actuando en base a patrones, ¿no? Sí, sí. Renata quiere decir renacida. Renacida, renacida. Tú lo has dicho. Sí. Y así tengo una nieta, Renata. Sí. Vienen con todo esas. Vienen con todos. Para mí fue un renacer. Fue un renacer. Sí. Bien, Total. ahora me contás. ¿Cómo fue, porque seguro terminamos en ese renacer, cómo fue tu camino en esto de encontrar las empresas B, ¿no? Es decir, quiero cambiar, ya conozco cómo trabajan determinadas empresas, sé cómo es el sistema capitalista, sé cómo es el mercado, pero veo que se alejan cada vez sin menos alma, ¿no? Cada vez más enfocado en el dinero y en la rentabilidad. Entonces, ¿cuál fue tu camino? Para después terminar seguramente en la sustentabilidad y la innovación, porque a uno le parece que innovar no tiene nada de sustentable, porque en realidad los patrones que hemos seguido hasta ahora es de explotación de la riqueza, de explotación de la tierra, y somos unos ladrones, entre comillas, de las riquezas que tenemos, sin compensar todo lo que de ella recibimos, ¿no? De ahí que la madre tierra a veces está muy disgustada y se manifiesta. Totalmente. ¿Cómo fue tu camino? Bueno, mira, yo te diría que mi línea de acción siempre fue el diseño y el pensamiento del diseño. Entonces, si hay errores en este mundo es porque han sido diseñados por nosotros, los seres humanos. Es decir, si hay fallas, son nuestras. Sí, libre albedrío, haga usted lo que quiera, bueno. Usando solamente de un 3 a un 5 a un 10 a grandes pensadores del cerebro, imagínate, todo lo demás que creamos, lo creamos tal vez desde el subconsciente o desde el basurero que cada uno tiene. Quizás desde el lado más analítico y no tanto del lado intuitivo, ¿no? El lado más caótico a veces. Caótico, exacto. Entonces, y a veces más agresivo, ¿no? Exacto. Porque el modelo que tenemos es un modelo militarista, masculino, tal cual, muy guerrero, masculino. Muy ahora guerrero. Con la maternidad he notado. Muy guerrero, sí, muy guerrero. Y bueno, y entonces lo que me pasó fue que puse el diseño en distintos ámbitos, en distintos frentes, solo para el mercado, solo para ONGs, ayudar a ONG, pero quizás no cobrando. Entendí cómo con diseño elevabas las ventas, vendías más, diseñaba packaging de una marca de jugos relevante en Argentina, entonces yo packaging me es el envase. El envase, que realmente tiene mucho que ver en este sistema, ¿no? Exacto. Es decir, ¿qué te vende? ¿Qué te atrae? Exacto. Sobre qué potenciales usuarios o compradores, los niños, claro, los jóvenes, lo atractivo, ¿no? El mismo producto con otro packaging. Claro. Subían, bajaban las ventas, entonces envases que además se acumulan en el basurero de la tierra, ¿no? Exacto. Me daba cuenta del valor que le agregaba el diseño al punto de que muchas veces el negocio terminaba siendo el envase, ¿no? O sea, se le ganaba más al envase que al producto en sí. Entonces, me daba cuenta que todos nuestros errores sistémicos, nuestros errores en la economía, partían de un origen que era un error de diseño. Y poco a poco dije, ok, si yo tengo la capacidad de hacer un envase, o hacer un producto, o hacer un servicio, o hacer un logo, y que ese logo genere capital, ¿por qué no lo pongo hacia los problemas? El diseño en sí, bien aplicado, lo que busca es la resolución de un problema. Y nosotros los seres humanos básicamente tenemos dos problemas. O son sociales o son ambientales. El resto son todas subcategorías. ¿Verdad? Lo que te imagines va o en un problema de que se nos acaban los recursos o en un problema generado por un contexto social complicado. Entonces, a mí me atravesaron distintas experiencias. Que atraviesa lo económico, ¿no? Que termina en el bolsillo y la falta de... termina siempre en crisis económica. Y que termina en crisis psíquicas, exacto, o emocionales, o del alma, ¿no? O álmicas, como digo yo. Sí, en ataques de pánico. Claro, en ataques de pánico, en no descubrir el sentido de la vida. Exacto. Entonces yo decía, bueno, yo perfectamente puedo seguir con esta fórmula, donde gano dinero y pongo el diseño al servicio del mercado, o puedo encontrar una fórmula que lo integre, ¿ah? Que integre esos tres vectores, lo social, lo económico y lo ambiental. Mi empresa se llama Tres Vectores hace 12 años y hoy se está hablando de triple impacto, de sustentabilidad. Entonces, al probarme en distintas aristas, era como que tenía que encontrar el punto de convergencia de esas tres cosas.
Y a mí me pasaron muchas cosas fuertes. Por ejemplo, yo viví mucho tiempo en Gualeguaychú y hice la marca Ciudad Gualeguaychú, que lo hicimos con un proceso colaborativo, porque en aquel momento yo ya hacía instancias de co-creación. Hace 12 años atrás, yo tenía 25, 26, sí. Entonces, lo que hacíamos era poner la voz ciudadana y colectiva en una hoja, o en un plan, o en 5 líneas de acción. Entonces, todo el mundo se sentía partícipe. Ahí me daba cuenta que el diseño no era yo encerrarme en una computadora, hacer un gráfico, o hacer una marca, o a diseñar un concepto, sino que yo lo tenía que poner al servicio. Convocando tu propia creatividad, exacto, sino que la creatividad la buscabas desde exacto, afuera. Exacto. Hacia... Sos vos que me tenés que dar mi creatividad y yo te interpreto y lo aterrizo. Claro. Entonces, ahí vi que todos estos procesos de co-creación y de participación ciudadana tienen demasiada divergencia y no se llega rápido a algo concreto o algo convergente. Claro. Desde lo político, desde lo económico, desde lo productivo. Todos los ámbitos. El mundo, quizás las empresas no tanto, porque son las que tienen que aterrizar más rápido una propuesta al mercado. Claro. O sea, tienen más urgencia en recaudar. El mercado es así, claro. Exacto. En cambio, en lo político, ¿por qué se demora tanto? Porque se dejó de escuchar la voz del otro, sí, porque juega de mucho reconocer más el co-creador egos. en los otros. Exacto, ¿no? En nosotros te separa, tu ego te separa de nosotros, tampoco tenés la urgencia, tema económico a corto plazo, los temas económicos porque hay son recursos nacionales. que vienen desde las empresas. Claro. Entonces, eso a nivel político, pero a nivel societario también. Entonces, los procesos son mucho más divergentes. Ahora yo veo la ONU que sacó el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son más o menos 17 ejes, que es puro pensamiento y diseño. Yo digo, ¿cuántas conversaciones hay atrás? Claro. ¿Cuántos años de sentarse en una mesa que terminan en 17 íconos para que la señora en su casa lo pueda pegar en la heladera y entienda fácil qué es el desarrollo sostenible? Y, por ejemplo, ¿cuál destacarías de eso? Tenés las líneas de pobreza, agua potable, educación. Esos más o menos son como ejes y subejes. Pero digo, vos le preguntás a alguien qué es el desarrollo sostenible y ve visualmente esos 17 íconos y lo entiende fácil. Claro, los niños realmente reaccionan y son hoy generadores de muchos cambios, porque desde la escuela sí se está trabajando en esos aspectos y hacen la transformación hacia los adultos. Es increíble, ¿no? Es increíble porque ellos tienen la intuición a flor de piel. El problema es que nosotros los adultos nos vamos como bloqueando el lado intuitivo. No nos dejamos sentir esa intuición. Claro. Entonces lo que vemos carencia más que nada. Exacto. O sea, económicamente vemos carencia, socialmente vemos carencia, lo que no funciona, desde la salud vemos carencia y no vemos lo que funciona. O sea, y nos está atacando fuerte a los uruguayos también, ¿no? Porque Uruguay significa la intuición, ¿sabías? Desde el punto de vista energético para América Latina. Si tú lo vieras desde un punto de vista el Uruguay como un ser claro. vivo, que lo es. Claro, sabés que somos la intuición. No es casualidad que tú estés como producto producto de esto. Bien, bueno, quizás intercambio. Sea una de las cosas esas que me volví, ¿no? Pero entonces lo que me empezó a pasar a mí es que me empecé a preguntar mucho para qué estaba haciendo las cosas. Si era solo para ganar dinero, yo iba por un modelo muy mal, ¿entendés? Con el estrés, con una vorágine de mercado que era insostenible en mi vida y no vivía integrada, digamos. Me tenía que dividir en varias partes. Así que pasé por el tema de Gualeguaychú, hice el tema de la marca Ciudad en co-creación y después vino todo el problema de las papeleras. Yo estaba ahí, era una uruguaya que había reunido muchas personas para hacer la marca Ciudad, una marca que pasó 3 intendencias distintas, con banderas diferentes. Eso en Argentina es prácticamente imposible. Una marca muy sostenida emocionalmente por la ciudadanía. Al día de hoy vos vas y hay una servilleta en un restaurante y te sirven y tenés ese logotipo, ¿entendés? O sea, ¿y a cuál llegaron? Llegamos con unas líneas de acción, digamos, y una marca y submarcas con líneas de acción. Es decir, todo un paper con un trabajo colaborativo. Pero, por ejemplo, los lugareños, ¿qué sienten? No, eso fue antes del tema del Botnia y la papelera. Después cambió, se derrumbó eso. No, la marca siguió en pie. A lo que voy es que yo estaba ahí y fue un conflicto social
¿tá? Por un tema ambiental de una empresa económica. Entonces, a mí me enseñó muchísimo esa experiencia, porque de estar del otro lado, siendo uruguaya, en un puente cortado con 100.000 personas, era muy, ¿cómo te diré? Todos los días me sentía como muy emocionada por el tema. Y muy interpelada. Sí, exacto, muy cuestionada. Muy cuestionada. Mi estudio pasaban muchas personas muy referentes, entonces todo el mundo me preguntaba de qué lado estás. Ajá. Entonces era una dualidad impresionante. Entonces, esa experiencia, ahí yo ya me empecé a preguntar de que sin cohesión social, más allá de cómo haya sido la causa y cómo terminó y todo lo que sabemos que se hizo mal de aquel lado y demás, sin cohesión social es muy difícil seguir adelante en este mundo. Es muy difícil desarrollar una economía. Bueno, y así esa fue mi primera experiencia fuerte. Después me fui a estudiar afuera, estuve estudiando en Italia, en Milán, y cuando volví, viste que uno aprende, pero hasta que no aplica el aprendizaje es como que no te cae la ficha. Entonces ese tiempo de asimilar fue el que a mí me llevó a decir, quiero volverme a Uruguay. Aprendí lo suficiente, tengo una escuela importante, necesito volverme. Y me daba cuenta que en Uruguay no había un ecosistema de personas con propósito, o de personas emprendiendo en un entorno sustentable. Que las palancas de la sustentabilidad en Uruguay no se estaban quizás, se estaban moviendo muy aisladamente, cada uno por su lado, pero no había un ecosistema. Sustentable generalmente se asocia a no redituable. Se asocia a no redituable. Y en realidad hoy en día la sustentabilidad es el negocio del futuro. Vamos a dejarlo por acá, Dale. Porque vienen otras etapas, obvio, como por ejemplo Dolores. Exacto. La sí. ciudad. ¿Naciste Devastada. en Dolores? Sí. Sí. Ya venimos, devastada. Tal cual, devastada. De empresas, mega empresas, donde se ha cerrado tantos sectores de la industria nacional, ¿es por falta de diseño o es por la competencia económica a nivel mundial, donde somos compradores, consumimos materia prima, etcétera, y en realidad estamos fuera de precio, más todo lo que dicen los industriales, el peso del Estado, etcétera, etcétera? ¿Cómo plantearías salir desde tu ángulo, con diseño, solucionando temas que tiene que resolver la gente? ¿Qué cosas funcionarían en el Uruguay? Mirá, en parte sí es un poco un tema de diseño, pero en parte un poco también es esto de creérnosla un poco más. Yo siempre miro el modelo Made in Italy y es fantástico. O sea, la cantidad de cosas de diseño que tienen en Italia, y en realidad la gran parte, el 80% se hace en China, y lo último que se hace es la parte de diseño en Italia. Entonces, nosotros no somos un país que podamos competir en escala. No tenemos otra opción que competir en intangible, que competir en diseño, pero para eso hay que creérsela. Tenemos una autoestima muy baja. La humildad ya no va a favor del mercado y del marketing. Entonces, si nosotros quizás, siempre con humildad, ¿no? Con nuestro perfil de dejar fluir, con nuestro perfil más quizás desestructurado, quizás agregándole a eso un poco de diseño a las cosas, ahí es donde podemos tener un diferencial, porque es como vos decís, o sea, somos un país pequeño donde importar materia prima es casi imposible, donde vos te vas a hacer, por ejemplo, diseño industrial o diseño de esto y tenés esto te falta, esto te falta, esto te falta. Entonces, quizás hoy el modelo no es el más amigable, que es producir afuera y diseñar acá, pero en la medida que vos te apropiás de que la marca uruguaya es buena en algo, el Made in uruguayo es bueno en algo, así como sabemos que Italia tiene la Ferrari, Italia tiene un café que es el café Illy, y sin embargo ellos no tienen granos de café. Entonces, si ahí no tenés una explicación a que eso es diseño... Aquí tenemos el Lavazza. Por ejemplo, pero ellos no tienen granos de café. Claro. Entonces, eso es diseño.
100%. Diseño de vender una cultura, vender un estilo de vida. El café italiano famosísimo y ellos no lo producen. Totalmente. Entonces, ahí de esos tipos de ejemplos te puedo dar un montón, pero me parece que eso es lo que tenemos que inculcar desde la escuela, desde la educación. Y me parece que en ese sentido las industrias tecnológicas son como que las que más han ido hacia eso, ¿no? Así decir, nosotros en definitiva materia gris es lo que más podemos exportar. ¿Y cuántas empresas B tenemos en el Uruguay? Hoy son 7. Hay muchas que están en el proceso no es fácil, por supuesto, porque la evaluación te hace las preguntas más insólitas y que nunca antes te hicieron. Son preguntas que no miden el éxito desde el punto cuánto ganás y cuánto facturás, sino que eso es un condimento, pero sí te miden quiénes son tus proveedores, cuál es el impacto que estás teniendo con tu modelo de negocio en la comunidad, si tu producto o servicio beneficia directamente a alguien de contexto crítico, en fin, un montón de prácticas. ¿Y la felicidad cómo se mide? Bueno, lo primero que te preguntas es cuál es tu propósito, más que tu misión, tu visión, cuál es tu propósito en la vida. La felicidad de los trabajadores y de los destinatarios del producto. Exacto. Pongamos un ejemplo. ¿De empresa B? De empresa B en el mundo o alguna acción que veamos que se puede en ese camino andar. Bueno, ejemplos hay muchísimos. Por ejemplo, ahora hay una que está muy, digamos, siendo visible, que es Cinca, que es una fábrica de championes, que lo que utiliza es neumáticos reciclados para las suelas y telas de descartes, y trabaja con reclusos en Mendoza, en la cárcel de Mendoza. Entonces, es evidente que esa empresa está resolviendo un problema ambiental porque está sacando neumáticos que van a la basura, telas que también irían al entierre o donde fuere, y está resolviendo un problema social porque está trabajando con personas que no tienen una oportunidad laboral. La verdad que es una empresa que ha crecido, que viene creciendo, las zapatillas se venden, le agregan un diseño espectacular. Y entonces cuando ellos a fin de mes, digamos, crean una métrica, crean un balance, van a tener un resultado social, un resultado ambiental de cuántos neumáticos capturaron y demás, y un resultado económico. Con respecto a Siria, hay un ejemplo interesante, ¿no? Sí, en Siria yo trabajé en una campaña que se llamó Solar for Syria, que lo que ellos es una empresa holandesa que hace un Waka Waka, que es un dispositivo solar que es cargador, y a su vez cargador de celular solar y a su vez linterna. Es un cargador, básicamente. Es un cargador que carga linterna o... Es linterna o si no, cargador de celular. Pero es solar. Sí, entonces el modelo era, por cada uno que se compraba, se donaba uno a Siria. Ellos viven en refugios, más de 7 millones de sirios han tenido que dejar sus casas, el 50% son niños, entonces están en la oscuridad y la forma de iluminarse era a través de velas, querosén, muchas carpas se prendían fuego. Entonces, a través de un modelo que era one by one, uno por uno, se vendía uno y se entregaba uno a Siria. Lo que nosotros hicimos fue a través de la red Global Shaper, que es una red del Foro Económico Mundial que trajimos acá a Uruguay, la viralizamos en todo el mundo. Entonces salimos a sacar fotos con famosos, Forlán, todos los políticos uruguayos y demás, y logramos que 36.000 Waka Waka lleguen a Siria. Es decir, se vendieron 36.000 y se llevaron otros 36.000 a Siria. Es decir, que hay una facturación de por medio, que eran más o menos 2 millones de euros, y eso se aterriza a través de Cruz Roja, ONU y demás, se hace la entrega en Siria. Eso fue algo puntual que hicimos en el año 2014. ¿Y hoy cuál sería el proyecto que destacarías acá? Bueno, hoy somos, acá en Uruguay somos la primera empresa B y estamos trabajando para una plataforma de cambio climático con Avina, estamos trabajando también para pequeñas empresas, más que nada de la industria turística, que entendemos que es la industria que más diversifica, la industria sin chimeneas. Después tenemos algunos proyectos con el BID, también estamos empezando a trabajar con temas de género y demás. Y bueno, y algo que nos atravesó muchísimo fue trabajar para la campaña Reconstruyamos Dolores, ¿no? Bueno, contame dónde estabas, porque sos de Dolores. Soy de Dolores, así es, soy de Dolores. ¿Vas seguido? Bueno, no tanto como quisiera ahora por la bebé, sí. Pero bueno, trato de ir cada 20 días más o menos, o un poco más. ¿Pero el día del tornado estabas ahí? Yo estaba ahí, era un jueves a la tarde, el tornado fue un viernes y era un jueves a la tarde, yo estaba en mi casa,
con mi marido y le decía, tenemos que irnos ya, tenemos que irnos ya, tenemos que irnos ya. ¿Pero qué sentías? Yo tenía como una intuición. Ajá. Lo que pasa es que tengo a mi papá delicado de salud, tenía como una intuición de que algo tenía que estar, no sé por qué. Y entonces mi marido me decía, pero ¿por qué tenemos que irnos tan así si nunca nos vamos un jueves a la tarde? Para Dolores, iban para Dolores. Exacto. Entonces yo estaba en el living de casa y zapateaba, porque cuando me enojo zapateaba, y le decía a mi marido, no sé, vos sabés perfectamente que yo contra mi intuición, yo no puedo, tenemos que irnos. Bueno, agarramos la nena, todo, porque ahora el cargamento es sí. todo, viste, que uno madre insegura, nueva, carga cosas hasta por demás. Sí. Y nos fuimos. Era viernes, una paz, Dolores, 3:30 de la tarde, no te puedo explicar, yo miraba por la ventana, una tranquilidad, habían traído a mi papá del sanatorio con una internación domiciliaria, estábamos en casa, mi marido estaba en una parte de atrás de la casa con la bebé, mi mamá estaba haciendo cosas ahí, atendiendo a mi papá, 2 enfermeras entraban a casa para hacer una atención domiciliaria a mi papá, yo le estaba poniendo música a papá en un iPad, y en un momento miro por la ventana y veo papelitos de colores, chapas, así, tipo papelitos plateados, perdón. ¿Plateados? Claro, hacía a lo lejos todo papelitos plateados. ¿Lo veías a lo lejos? Claro, muy a lo lejos. Entonces yo le digo a mi madre, mamá, está pasando un tornado por el costado de Dolores. Onda, a mí no me va a tocar, ¿viste? Sí. Bueno, espero unos segundos y veo que la ambulancia que estaba parada fuera de casa empieza a sacudirse, como loca, y abro la puerta para dejar entrar la enfermera, bueno, organizando dónde se quedaban las enfermeras, y le digo a mi mamá, mamá, yo me voy para atrás a ver dónde está Nicolás, porque mi marido, porque esto no aguanta, este techo no aguanta. Bueno, di vueltas por todos lados. ¿De qué era el techo de tu casa? Chapa. De chapa. Decía, tenemos 3 techos de chapa y la parte de atrás de hormigón. De hormigón. Di vueltas, bajaba ventanas, cerraba las puertas, todo lo que podía, yo como loca. Y hasta que me voy para atrás y estaba mi marido abrazado de la bebé así, con la bebé encima, en una despensa así de 2x2, que era el lugar más chico y más adentro de la casa que teníamos, y todo volaba en mi casa. Y venía en un momento oscuridad total. ¿Y a tu papá dónde lo dejaron? Lo tuvimos que dejar en la habitación de techo de chapa porque no nos daba el tiempo, porque papá ya no camina y no tuvimos más remedio. Entonces se te tapan los oídos. ¿Sí? En un momento es como que cuando viene el ojo del tornado, ahí no sentís más nada. Bueno, todo reventaba, aire acondicionado, lo que te imagines volaba. Todo volaba, sí, en círculo. Y oscuridad total. ¿Adentro de la casa? Sí. Adentro, sí. Y bueno, revienta todo. Yo me fui, abracé a mi marido y le digo, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Más o menos 1 minuto y pico. Pero ¿No entraste en pánico? No, nunca entré en pánico. Fui como... Mi mamá y yo fuimos las más tranquilas de la casa. Y bueno, y cuando termina y pasa, salgo hacia adelante a mirar qué había pasado y tenía hasta acá de escombro. Entonces yo no sabía qué había pasado en las habitaciones. Porque tenía que atravesar toda una zona del comedor que se había derrumbado para llegar hasta donde estaba mi papá y mi mamá. Entonces preguntaba, ¿pasó algo? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Por allá me contestan las enfermeras, salen despavoridas corriendo y voy y bueno, y mi papá y mi mamá se salvaron de casualidad, de milagro, porque la chapa de esa habitación se la llevó el viento. Hasta ese día, ¿tu papá cómo estaba? ¿Te conocía? Antes según sí, su estado? Después ya tuvo como neurológicamente algo sucedió en él que como que nunca más... Él ya venía con un leve demencia, tiene Parkinson, venía con un leve demencia, pero después de eso es como que nunca más... ¿Lo atribuís al hecho? Yo creo que neurológicamente le pasó algo, no solo a él, a todos los doloreños. O sea, fue una ciudad que... ¿Hay un antes y un después? Hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Yo pasé 8 días viviendo ahí entre todos los días sacar escombros, durmiendo en el piso con la bebé, con humedad, después inundaciones, porque llovía y 2.000 casas no tenían techo, entonces se caía el agua encima. Casi una Siria, por decir algo que nombramos hace un rato. Sí, yo en ese momento yo me sentí una refugiada siria. Una refugiada. Te lo juro. Ah, sí, mira. Sí, yo siempre quise hacer alguna misión voluntaria y esa era una de las ideas. Y en ese momento yo no podía creer que en Dolores, en Uruguay, en la ciudad que yo nací, por una coincidencia, porque yo nunca llegué un viernes a las 4 de la tarde,
yo estuviese viviendo eso. Por suerte que estaba ahí. ¿Y en qué terminó eso? Digamos, ¿cómo instrumentaste desde lo que sos tú? Bueno, entonces Porque un grupo... Debes haber pensado que no fue casual, ¿no? No, es una marca más de las cuales me reivindica el camino B que hemos tomado. Me reivindica que realmente si no ponemos el mercado hacia la solución de estos problemas, vamos por muy mal camino. Mirá dónde hemos llegado en Uruguay, que sucedan estas catástrofes, es impensado. Creo que nadie tiene la dimensión de lo que sucedió en Dolores. Todo el mundo piensa que fue una inundación, que se fue y está todo en su normalidad, pero la verdad que no es así. Hay una herida... Hay una herida muy grande, sí. ¿Dónde? ¿En el alma? ¿En el corazón? En el alma de todos los doloreños. Sí. Yo lo que te digo es que yo no sabía después si tenía una crisis posmaternidad, si era por lo de mi papá que estaba mal de salud, o si era por lo que había vivido ahí, pero lo que te puedo decir es que todos los doloreños estuvimos muy abrumados. ¿Creaste la comisión esta? Trabajamos, había un grupo de empresarios que había gente que no le había pasado nada o que estaba entera, dividió la ciudad. Que empezó a moverse y empezó a querer hacer una campaña. Entonces lo que yo hice un poco fue hacer un trabajo de simplificación, desde qué nombre, cuál es el llamado de la acción, y hacer un poco de convergencia de las ideas que estaban sueltas en un Reconstruyamos Dolores. Y se lanzó una campaña, lanzamos una campaña que es reconstruyamosdolores.org, levantamos más o menos $500,000, y hay una asociación civil que tiene un presidente con algunos empresarios allá locales, y bueno, a través de esa institución lo que se logró es, digamos, organizar a la sociedad civil, ¿no? También estuvo buenísimo después porque, por ejemplo, no existía Cruz Roja, con todo el tema de Cruz Roja, no sé si te enteraste. Sí. Bueno, pero mi hermana es una de las fundadoras de Cruz Roja Dolores, yo hice un poco de inspectora de todo lo que estaba sucediendo en fondos y demás porque veíamos que se publicaba todo el tema de las donaciones en diarios y periódicos de tal, donó tal, y bueno, eso no llegaba. Eso no llegaba. Hasta el día de hoy no llegó. Entonces, nada, sucedieron un montón de cosas que hoy Dolores te podría decir, no sé si hoy, pero que podría escribir una especie de protocolo de qué hacer y qué no hacer ante un estado así. Espero que te llamen desde el Poder Ejecutivo para eso. Ya venimos, amigos. Me queda claro, Giselle, que en este prototipo o en este planteo de Empresas B se tiene en cuenta holísticamente problemas a solucionar en la sociedad, más productos o diseño de elementos, lo que fuera, a veces no son productos, a veces es otra cosa, para solucionar esa situación y que es un proceso seguramente constante y largo. Tú hablabas de un protocolo, te tocó vivir la crisis, esta emergencia terrible de Dolores, ¿a qué llegaron? Por ejemplo, en términos macro, ¿no? En términos macros, que muchas veces el daño material no es tanto como el daño emocional, que se necesita contención desde el día 1. Que se necesita la simplificación y el orden de la información desde el día 1, porque nosotros vimos gente haciendo colas en todos lados pensando que iban a dar ayuda y esa ayuda era desinformación. Y también entendimos y asimilamos algo que yo había hecho un research de la Comunidad Europea, que más o menos cualquier crisis ambiental o catástrofe son 3 meses es la etapa de emergencia, 3 meses más es una etapa de reconstrucción y 3 meses más es la etapa de sanación. Es decir, que te lleva más o menos 1 año sacar adelante un contexto de esta manera. También es que tuvimos una suerte enorme, no sé qué pasó, pero expertos de la ONU que visitaron Dolores dijeron que Dolores era más o menos para 100 víctimas y solamente por suerte tuvimos 5 víctimas que las lloramos por más de 100. Entonces no sé qué sucedió, que todo el mundo reaccionó en tiempo y forma a guarecerse en lugares más seguros. Todo eso son como patrones o indicios que a nosotros nos podrían llevar a, digamos, a contar y a hacer un proceso de design thinking justamente para poder elaborar una especie de protocolo de qué va a pasar ante una ciudad así. Imagínense lo mismo, pero en Montevideo, donde se te cae el 40% de la ciudad.
movió todo, porque movió el tema de la economía, o sea, negocios que nunca más abrieron, negocios que cambiaron de rubro, comercios que no podían abrir porque los empleados tenían sus casas todas derrumbadas. Entonces, esas son como conclusiones macro, respetar el tema de los 3 meses, 3 meses, 3 meses. Entendemos que la ayuda, digamos, económica, ahora el gobierno está poniendo mucho más, pero el día 1 tiene que estar en la contención emocional. Porque lo otro puede demorar, perfecto, nos la podemos resolver. Y sobre todo para contextos vulnerables, personas con pacientes así, incapacitados o niños, esas son las, digamos, imagínate un jubilado que se le cayó la casa, ¿qué ganas de vivir va a tener? ¿Cómo se levanta todos los días a reconstruir un proyecto de vida? Si no es con una contención emocional, es muy difícil. ¿El comité de emergencia ha tenido contacto con ustedes? Sí, el comité de emergencia está trabajando allá localmente. Por suerte, la solidaridad de los uruguayos fue enorme. Lo que pasa que obviamente hay problemas y soluciones que vienen desfasadas, porque a veces no son donaciones de cosas que se necesitan, sino que esto de lo emocional que te digo, que no lo resolvés con un paquete de fideo, no lo resolvés con abrigo ni con ladrillo. O sea, sí, bárbaro eso, pero es más, el hecho de vos arrimarte y darle las cosas y conversar con esa persona, eso lo sana más que la cosa en sí que estás dando. ¿Entendés? Hay gente que todavía no saca para afuera lo que le sucedió y eso es muy malo. Entonces, la etapa de sanación todavía no la estamos viviendo. ¿Y has visto crecimiento, digamos, ¿cómo decirte?, de actos de violencia o actos de rispideces entre los...? Bueno, al principio hubo como un descontrol de saqueos y qué sé yo, pero se produjo como un caos, digamos, psicótico. Pero ahora, no, yo creo que sacó lo mejor de nosotros. La solidaridad, el ayudarnos entre nosotros, gente que capaz no se conocía por nombre, pero no había trabajado en conjunto hacia algo. Esta causa como que nos sacó una resiliencia que no sabíamos que teníamos. ¿Cómo ves el proceso de las empresas B, dada tu experiencia vital en Dolores, pero sobre todo en todo lo que has ido acumulando en tan corto tiempo, ¿no? Porque sos muy joven, aquí en el país? Que, por ejemplo, gente que ya no se engancha porque no está preparada, porque es la industria del software, o es la industria del turismo, o es la industria de no sé qué. Es decir, ¿cómo hacemos para reciclar toda esa gente para que, donde no hay lugares, propuestas de trabajo? Hoy estamos pasando por un lugar así crítico, un espacio crítico. Sí, yo lo que veo es que esto va a ir creciendo a la medida que cambien las personas. Nosotros en este ecosistema que estamos moviendo, que siempre tenemos desde 70 multiplicadores también, que son como agentes de cambio que se van preparando, lo que vemos es que si la persona cambia, cambia la empresa y cambia la economía. Entonces, nosotros, la invitación está dada desde el punto de vista, bueno, ¿vos querés ser un agente de cambio de la economía que necesitamos de aquí para adelante o estás del otro lado? Entonces, ¿y eso es político o eso es filosófico? No, empieza por un cambio filosófico. 100% un cambio emocional de que vos te das cuenta de que tu trabajo no tiene sentido, o no entendés para qué lo estás haciendo. Que no sos feliz en tu trabajo. Que no sos feliz, que no entendés a quién estás impactando, que no necesariamente tenés que ser un emprendedor o un empresario, podés ser un intraemprendedor dentro de un contexto que vos trates de ser un agente de cambio, desde mínimas cosas. Y cuando estás en una empresa, ¿qué puedes hacer como trabajador? Por ejemplo, sensibilizar al tema de la separación de residuos, del reciclaje, de la solidaridad en la empresa, el voluntariado corporativo, el hecho de que llegue gente de afuera adentro de la empresa, refresca un montón la empresa. No se está dando mucho, ¿no? En Uruguay. No, el voluntariado corporativo no es muy común. Y el hecho de trabajar menos horas o las horas necesarias como para producir, no esas horas vacías que tiene tanta gente en los trabajos. ¿Cómo? 100% de acuerdo. Yo creo que uno puede ser... ¿No se dan cuenta que son tenés que tener una vida, digamos, económicamente mucho más productivos si la gente es feliz? ¿No se dan cuenta? Tenés que tener una vida. Yo era la que me pasaba 12 horas frente a la computadora cuando era más joven y ahora me doy cuenta que 1 hora me rinde por 3, si es que me oxigeno, si es que busco
relacionarme con personas, si es que busco una interacción que me dinamice y me Es que las soluciones están afuera, ¿no? Las soluciones están afuera. Las soluciones están afuera, sí. Las soluciones están para el sistema político, para las empresas, en realidad para todos nosotros, sí, para nuestras familias. Las soluciones están afuera. Sí. Es en los vínculos, en los vínculos, en la amistad, en los grandes abrazos, sí. en estar con el otro, en trabajar en conciencia. Sin duda, el motor de la vida es el vínculo. Vamos a brindar. Dale. ¿Por qué brindarías con H. Stagnari, los vinos más premiados? Wow. A ver, han venido premios recién de Croacia. Mira. Sí. Qué bueno. Bueno, yo brindaría por cada uno de los doloreños y cada uno de los uruguayos que nos acompañaron en esta crisis. Es que cada uno de los uruguayos y de los doloreños, en realidad todos somos todos. Tal cual. Todos somos uno. Todos somos uno. Por eso brindamos, por la unidad y para que seamos cada vez más resilientes y más solidarios. Y te vas a llevar también estas tacitas de CTC Olmos. Pero voy a tomar. Sí, tomá. Brindar sin tomar. Brindar sin tomar no está bueno. Muy bueno, la verdad. Hecho con orgullo por las manos de la gente de Empalme Olmos, una empresa que yo estoy segura, estoy segura que vas a ser muy bien recibida ahí. Sí. Es más, hago el nexo desde ya. Dale, me encantaría. Hago el nexo desde ya, porque son resilientes, pero a su vez se están dando cuenta de una cantidad de cosas que necesitan para ponerse al día. Es genial, es una gente genial. De verdad, amigos, gracias por estar ahí. Nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias, Raquel. A ti, querida. Gracias.